Siendo las 22:04 y estando en número, damos comienzo a la sesión del día de la fecha. Está a consideración del cuerpo el diario de sesión número 125. Se vote, solicitan varios ediles. 30 en 31, afirmativo. Segundo punto, media hora previa. La señora Ferrari está de licencia. Senador Robinson García. Adelante. Buenas noches, señor presidente. Me voy a referir al tránsito sobre la ciudad de San Carlos en el tema donde está ubicado el Sanatorio San Carlos. Ahí hay un problema en la calle Doctor Acheri, en el que viene a quedar la parte de atrás del sanatorio, y se estaciona en doble fila ahí y es imposible circular por esa vía. Sería importante buscar un flechado, flechar esa calle, que es muy importante, o si no, directamente el sanatorio que busque un lugar acorde para prestar el servicio al usuario de la ciudad. Eso como primer punto. Quería pasar mis palabras directamente al municipio de San Carlos, a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia, a la Comisión de la Junta. Eso como primera cosa. Segundo punto, quería hablar de la escuela número 95, que está ubicada en la calle 7, Maldonado Nuevo. Ahí se ha transformado en las horas pico de escolares, algo muy preocupante, según versiones de vecinos allí, en lo que concentra la cantidad de pasaje del usuario allí mismo, del peatones, directamente los niños escolares, aunque hay cuerpo inspectivo allí. Sería importante poner tachas o reductores de velocidad, como le llaman comúnmente, o una batería de semáforo en ese lugar donde está la escuela 95. Esas palabras quiero pasarlas directamente a la comisión también de esta Junta, al municipio de Maldonado y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia. Como tercer punto, quería referirme a la Ruta 9 Vieja, que está ubicada, Los Ceibos, digamos, que conecta la Ruta 9 con la Ruta 39, que marcar con alguna señalización, que sería muy importante porque allí hay una escuela existente, la escuela de Los Ceibos, y sería muy importante señalizarla con pintura y hacer unas banquinas acorde al lugar, y poder señalizar lo que es la extensión de la Ruta 39, de lo que va desde San Carlos hasta Maldonado, porque cuando hay banco de nieblas y hay un tránsito importante, lo que une entre San Carlos y Maldonado, se hace con una visibilidad muy poca y es producto de que no está marcado la ruta, lo que va entre San Carlos y Maldonado. Eso serían los tres puntos que yo tendría para tratar y dejar planteado acá. Que esas palabras quisiera pasarlas al municipio de Maldonado, a la Dirección de Tránsito también de la Intendencia y a la Comisión de esta Junta también. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Edil. Señora Edil Magdalena Sumarán. Uno ve que se acerca el turno de hablar en la media hora previa, y más que a veces lo extendemos un poco más porque, por ejemplo, la sesión pasada que se suspendió, se nos plantean temas, ¿no? Temas como, obviamente, los que están presentes siempre para nuestra sociedad, como son la salud, la educación, cosas como pasan, como el director Carámbula cuando asume y reconoce que las cosas no funcionan y, bueno, pide que hay 10 directores de los hospitales que hay que remover. También podríamos hablar de esas declaraciones que hubieron del presidente Vázquez diciendo que cuando se le entregó el gobierno del presidente Mujica fue el peor gobierno que ha recibido, en el sentido que era mucho peor que el doctor Jorge Valle, habiendo pasado por una crisis como la del 2002. O podríamos hablar también de los 33.000 funcionarios públicos que ingresaron en el gobierno pasado.
o de repente como cuando hay cosas que funcionan, como pasó en el tema de las tarjetas de crédito y la baja de los puntos de las tarjetas, que favoreció al turismo, bueno, algo que funciona se saca. O sea, tenemos muchos temas para encarar de cosas que pasan en nuestra vida nacional, pero evidentemente lo que sobresale o el común denominador de todos estos temas es, por un lado, la ineficiencia, la ineficacia que tiene el gobierno en administrar, y por otro lado, la pérdida de valores que hay en nuestra sociedad. Esos dos temas que se cruzan y creo que además son más notables, que uno lo nota más, en el tema de la seguridad, la falta de la política de seguridad que tiene este gobierno. Este gobierno que no tiene política de seguridad, que obviamente que esta política tendría que depender de un equipo del Ministerio del Interior, pero que está respaldado por el presidente de la República, que sostiene obviamente el equipo y la acción, ¿no? El actuar de este ministerio. Un Ministerio del Interior que tendría que tener como objetivo reprimir a la violencia y los actos delictivos y también mantener el orden en nuestra sociedad. Pero creo que también la otra pata que tiene esta política de seguridad y que ha fracasado notablemente es el desarrollo de la política de inclusión, de inclusión social que ha fracasado el MIDES. Política de inclusión social que nuestro país tiene de toda la vida. La inclusión social no nació con el MIDES. Sin embargo, este MIDES fue creado con el apoyo de todos los partidos políticos, pero evidentemente que la causa de la generación de esta violencia en la que vivimos no está siendo abatida o no está siendo encarada por este MIDES, que creo que ha fracasado notoriamente en cuanto a la inclusión social que tendría que llevar a cabo. Cuando hablamos de un Ministerio del Interior, que cuando comenzó estas políticas del Frente Amplio, tuvimos un ministro que tenía como objetivo liberar a los presos. Luego tuvimos una ministra que cada vez que se hablaba de inseguridad decía que era una sensación térmica. Y terminamos con un ministro que cada vez que pasa algo la culpa la tiene la víctima. O sea, si a uno le roban la cartera, la culpa es tuya por tener una cartera, y si te entran en tu casa, la culpa es tuya por tener una ventana abierta, y si muere un policía, como ha sucedido, la culpa es por no tener chaleco antibala. Creo que esto ha llevado a la serie de llamadas a sala, de interpelaciones que hubo del ministro del Interior, que obviamente que la oposición ha denunciado y ha venido hablando de este tema desde hace mucho tiempo, porque es la problemática que tiene el uruguayo como número uno. Antes a uno le preguntaban qué era lo que más le preocupa y siempre era o la vivienda o el trabajo. Hoy por hoy es la seguridad, la falta de seguridad. Pero a las voces de la oposición, que creo que son reiteradas y vienen desde hace tiempo, se le sumó la voz interna del propio gobierno. Días atrás hemos escuchado las declaraciones del director nacional de policía, de Mario Lallera, que él mismo denunció cómo está funcionando la policía, la falta de comunicación que hay con los otros organismos, y esto se refiere a la ineficiencia que tenemos en el gobierno. Pero después, cuando uno escucha las declaraciones de Lallera, obviamente que hay cosas que llaman mucho la atención, como que habla de que el Estado está congelado y que no se anima a tomar decisiones. Evidentemente... Solicitan prórroga del tiempo de la señora Edil. En 31. 30 en 31 puede continuar. Gracias, compañeros ediles. Evidentemente, eso es una declaración, no ya de la oposición, sino de adentro del mismo gobierno. Pero a esas declaraciones, aparte, fueron contestados por representantes del gobierno que la verdad que llaman mucho la atención. El propio subsecretario del Interior salió a decir que que apoyaba, por supuesto, al director, pero que además que no declaró nada que ellos no supieran. O sea, que esas voces que desde la oposición se levantaban y que en las interpelaciones siempre la matemática de la mayoría que tienen las cámaras daba el apoyo al ministro y al gobierno, y era de los legisladores y del Ejecutivo. A ese ministro, con esa política y ese accionar que tenía desde el Ministerio del Interior,
Ahora, el propio subsecretario reconoce que tiene razón. El tema es, hoy el gobierno entonces aceptó que la seguridad de las personas y la inclusión que tendrían que tener ha fracasado, porque el propio gobierno así lo ha declarado. El tema es, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué pasa con los uruguayos? Porque acá no estamos hablando de números ni de partidos políticos, acá estamos hablando de la seguridad de las personas. Seguridad de las personas que no es más ni menos que la libertad de las personas, porque estamos hablando que el uruguayo no solamente tiene miedo de salir de su casa, de que sus hijos estén en la vía pública, en la calle, sino que estamos hablando de que el uruguayo no tiene la libertad para desarrollarse, porque estamos totalmente metidos en el problema de la seguridad y sin una respuesta. Digo, el diagnóstico está hecho por la oposición, está hecho por el gobierno, está hecho por la policía, está hecho por el Ministerio del Interior. El tema es que se hace, porque estamos en una inercia que no se ve resultados. Entonces, nosotros decimos que recursos humanos hay, recursos económicos también. Yo creo que si uno rasca un poquito, porque esto no se trata de partidos políticos, esto creo que es una cosa transversal y que va más allá de los partidos políticos. Se trata del Uruguay entero. Y ese contrato social que tiene como base la sociedad uruguaya, de vivir en paz, de vivir en tranquilidad, de tener libertad para desarrollarse, libertad para poder trabajar tranquilos, que se cruza con justamente esto que hemos sufrido, que es la pérdida de valores, el hecho de saber que el trabajo dignifica, el hecho de saber que las cosas no me las dan porque sí, el asistencialismo, que creo que ha demostrado que no tiene resultados. Como se decía antes, no hay que darle el pescado sino enseñarles a pescar. Y hemos tenido 3 gobiernos ya de esta política que lo que ha hecho es aumentar la violencia en la sociedad y a la vez estar congelados. Yo creo que cuando uno analiza lo que está pasando, uno de los grandes temas, y que es otro fracaso de este gobierno, es la política en el tema de drogadicción. Creo que el tema de controlar las fronteras, que es por donde entra la droga a nuestro país, es un tema que no ha sido eficiente tampoco. Basta ir a los barrios para darse cuenta el daño que hace en los barrios del Uruguay, me animaría a decir, y que está conectado totalmente con la delincuencia, el tema de la droga. Digo, por más que cuando escuchábamos al director de policía, el director nacional de policía, hablaba de que no tenían los datos, de que no había interacción entre los datos que se tenía con respecto al MIDES, con respecto al Ministerio de Educación, para saber quién es la gente que delinque y todos los datos necesarios para poder actuar. Yo creo que hay una inteligencia policial y hay una inteligencia en nuestro país que es necesario que actúe. Se sabe dónde están las bocas de pasta base, se conocen los barrios para saber actuar. Lo que falta es una decisión política para hacerlo y obviamente el interactuar entre el MIDES y el Ministerio de Educación, porque la educación es fundamental en esto. Hay que ir a los barrios a dar mayor educación, a gastar más en educación en esos lugares, a que los mejores profesores vayan a esos barrios porque es ahí donde más se necesitan. Entonces ahí sí interactuar el Ministerio del Interior, el MIDES por otro lado y obviamente el Ministerio de Educación. La otra pata es la represión del delito, sin duda. Es fundamental, conjuntamente con la educación y el MIDES, que sea una eficiente política de seguridad. Solicitan prórroga del tiempo de la señora Edil. 26 en 30 firma. 26 en 30 puede continuar. Gracias. Entonces decíamos que por un lado la represión del delito, por otro lado la integración social que ha fracasado rotundamente y también ese relacionamiento que obviamente que falta entre el ministro del Interior y el agente policial, que el agente policial tenga la tranquilidad y la certeza de cómo y cuándo puede actuar.
darle el respaldo no solamente moral, sino también jurídico, que no está claro. Escuchamos en la prensa que ya hay reformas al Código de Proceso, porque evidentemente no está funcionando bien, y cosa de eso que nos alegra, pero nos parece que llegó el momento de no solamente decir basta, sino que decir como sociedad por dónde tenemos que cambiar esto, porque ya no da para más. Creo que, presidente, que no solamente esto es una cosa que pasa en Montevideo y Canelones, donde estábamos acostumbrados, sino que todos los días en nuestro departamento estamos escuchando lo que es la falta de seguridad y que la gente realmente no lo soporta más. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor edil. Señor edil Leonardo Delgado. Gracias, presidente. Buenas noches. Qué importante lo social y la inversión social que hace tanto el Gobierno nacional como los gobiernos departamentales. Y en este plenario hemos hecho referencia ya en diferentes oportunidades justamente a lo que ha sido la política del Gobierno departamental actual en retasear los recursos en las políticas sociales que se venían volcando por parte de nuestra administración. Hicimos referencia a que hay algunos temas que la administración anterior del Frente Amplio tenía como prioridad que el Gobierno departamental actual no las prioriza. Y cuando hacíamos referencia a Cerema y escuchábamos en los últimos días seguir insistiendo una y otra vez en esa campaña mediática con medios de comunicación que amplifican el discurso del Gobierno departamental y que algunos parecen ser la página web oficial del Gobierno departamental, copiando y pegando lo que transmite la administración de Antía, decir que Cerema se mantenía con las puertas abiertas por el Gobierno departamental exclusivamente. Y no vamos a negar lo que aporta el Gobierno del Partido Nacional en estos momentos, que son 285.000 pesos, más los aportes de la luz y otros servicios que allí dan como contrapartida. Pero también no vamos a negar que hubo una reducción de lo que se le aportaba por parte de nuestra administración, que estamos hablando que cuando nos fuimos del gobierno, y lo dijimos anteriormente, aportábamos 350.000, más la luz, más el agua, más otros servicios que se aportaban por parte de nuestra administración, y que nunca se empezó a contar todo lo que se aportaba, sino dábamos y decíamos lo que se aportaba en efectivo. Si esos valores se hubiesen mantenido al día de hoy, estaríamos hablando que Cerema estaría recibiendo 412.000 pesos mensuales, aparte de los otros aportes que hacía ya la administración anterior. Pero aparte de todo eso, cuando comenzó a tener dificultades Cerema, y casualmente cuando asume el gobierno del Partido Nacional en junio del 2015, que comenzaron los atrasos, que los funcionarios no empezaron a cobrar en tiempo y en forma, decimos que Cerema se mantuvo abierto por el compromiso que hubo por parte de los funcionarios, el compromiso con los pacientes, con los familiares, con la población del departamento, que lo que hizo fue tener una vocación del servicio y allí fue que Cerema se pudo mantener con las puertas abiertas. En muchos casos los funcionarios sin cobrar su sueldo, pero que estaban trabajando todos los días para que Cerema tuviera sus puertas abiertas. Escuchamos también, y algunos decían, y en algunos casos algunos dirigentes del Partido Nacional se frotaban las manos para que el gobierno nacional no cumpliera con el compromiso que había asumido de blindar un salvataje para que Cerema pudiera mantenerse abierto. Finalmente, el jueves de la semana pasada, llegó esa partida de que algunos decían de que no iba a llegar nunca, el compromiso y el convenio firmado entre ACE y Cerema. Los 800.000 pesos llegaron a Cerema y hoy Cerema pudo pagarles a sus funcionarios. Eso que se ha venido manteniendo por parte insistente de algunos dirigentes del Partido Nacional, de algunos ediles, de algunos actores del gobierno departamental que hemos escuchado al intendente, al secretario general, plantear todos los aportes que se hacía a Cerema, decimos, el gobierno del Frente Amplio a nivel nacional cumplió con el compromiso asumido. Cerema recibió la primera partida, está para discutirse la rendición de cuentas, donde Cerema se va a incorporar a la ley cuando esté la aprobación definida, porque tiene media sanción, como centro de referencia regional. Y será un avance para el departamento de Maldonado, tal como estaba previsto desde que Cerema se creó, cuando hubiera una ley de centros de referencia regional, Cerema iba a formar parte de eso. El gobierno del Frente Amplio cumplió
y cuando asume un compromiso, lo efectiviza. Presidente, por otro lado, y dejando de lado esta política que ha sido del gobierno departamental, de excluir a sectores de la población, de beneficiar a ciertos empresarios, a ciertos amigos del gobierno, haciendo cientos de contratos millonarios con algunos ex dirigentes del Partido Nacional o algunos abogados muy prestigiosos para la administración actual, debemos decir también y hacer referencia a otro de los recortes que se ha hecho por parte de la administración y tiene que ver con la ONG Juana Guerra. Esa ONG que tenía firmado convenio con la administración del Frente Amplio, donde todos los veían que hacían tareas de... Solicitan prórroga del tiempo del señor Edín. Unanimidad 31. 31 puede continuar. Gracias, señor presidente. Esa ONG que hacía tarea de mantenimiento en la peatonal Sarandí, donde había un convenio firmado con la administración del Frente Amplio. Ese trabajo se siguió realizando cuando asumió la administración departamental del Partido Nacional. Y en el 2017 el convenio cayó y hubo una decisión de la administración actual de no renovar el convenio. Y la administración tiene la potestad de no prioriza a este sector de la población y prioriza otras cosas. Y está bien, puede ser cuestionable, pero está en su derecho. Pero lo que la administración no está en su derecho es de que el año 2016 a mayo del 2017 la ONG brindó el servicio y la Intendencia no le pagó por el servicio prestado. Es decir, hoy la Intendencia departamental a la ONG Juana Guerra le debe 1.100.000 pesos y no se lo pagó. Eso sí que no es derecho de la administración departamental. El dinero debe pagárselo porque el servicio se prestó. Por más que no se firmara el convenio nuevo, por más que la administración tuviera su derecho de no renovarlo, pero lo que no tenía derecho era de no pagar algo por lo que la ONG brindó el servicio. Por un convenio, además, que estaba firmado con la pasada administración. Y estamos hablando de una ONG que atiende a 52 personas y el otro día estuvimos recorriendo las instalaciones. De personas con discapacidad entre 17 y 67 años, donde trabajan de forma excepcional, donde hay un maestro que trabaja con los chiquilines, donde hay profesores de canto, donde trabajan en una huerta, donde se construyó un centro, un hogar, con recursos del gobierno nacional de la pasada administración y recursos del gobierno departamental de la pasada administración. Y hoy el gobierno del Partido Nacional no prioriza a esa ONG tampoco. Toda esa política y ese accionar que tenía el gobierno del Frente Amplio, incorporando sectores de la población que durante años habían estado excluidos, y desde allí se trabajó incansablemente de la administración del 2005 al 2010, donde la conducción de políticas diferenciales estuvo a cargo de Eduardo Linger, que no era de nuestro partido, y que después la gestión desde el 2010 al 2015 la llevó Liana Quintela. Fue un retroceso lo que ha sucedido hoy en el departamento de Maldonado en lo que tiene que ver con política inclusiva y con derecho para sectores de la población que durante años estuvieron sin voz. Pero el otro día escuchábamos a uno de los encargados de políticas sociales de la Intendencia en una radio donde decía, es cierto, porque con la ONG Juana Guerra no hay una buena relación de algunos directores. Y claro, no hay una buena relación entre la directora de políticas inclusivas que tiene la administración departamental al frente el día de hoy con la ONG. Pero en esto no se trata de un relacionamiento personal, no se trata si me llevo bien con fulano o con mengano, se trata de cumplir en primera instancia con convenios que ya estaban establecidos, con llevar adelante y asumir el compromiso establecido, pero también de priorizar a esos sectores de la población que vaya si el Partido Nacional los excluyó en el periodo del 2000 al 2005. Esa historia se repite y hoy, para el gobierno que encabeza el intendente Antía, no es prioridad las políticas diferenciales, las políticas de inclusión, las políticas sociales, que lo que hace simplemente es darle derecho a aquellos ciudadanos que durante años no lo tuvieron. Gracias, señor presidente, y queremos solicitarle al intendente departamental justamente
que trate de efectivizar el pago a la ONG Juana Guerra, porque es un convenio que estaba firmado y que además la ONG brindó el servicio por el cual se había asumido un compromiso por parte de la Administración. Gracias y quiero darle destino a mis palabras. Sí. A la Mesa Política del Frente Amplio, al Intendente Departamental, a la Dirección de Política Inclusiva, al Director de Desarrollo Barrial, Alejandro Lucich, al Secretario General de la Intendencia, y ta. Muy bien. Lucroson. Valladares. Diferencial de la Intendencia. La directora. Directora. Hernández. Solicitan que la Junta lo acompañe. Sírvanse de manifestarse. No. En 30. Me da 20. A mí me da 20. Y si hay 4 allá votando. A ver, sírvanse de manifestarse de vuelta. 15, 16, 17, 18. Y ahora que está Wilma, 19, 20 y 30. 20. 20. Gracias, Sena. 20 en 30. Afirmativo. Quedan 4 minutos, o sea que si el cuerpo lo entiende, damos por terminada la media hora previa. Que se vote. En 30 afirmativo. 28 en 30, afirmativo. Exposiciones de los partidos políticos. Partido Colorado. Tiene la palabra el señor edil Carlos Flores. Señora. 5 minutos. Acabo de dar la palabra. Lamento. Después. Pídalo después. No hay diferido. Adelante, señor edil. Muchas gracias, señor presidente, señores ediles. Hoy quiero referirme a 2 asuntos que tienen que ver con la jurisdicción de San Carlos. Porque si bien nos preocupa ver cómo hay miles de personas a lo largo y ancho del país que están hoy en día viviendo en situación de calle, esta es una realidad que no solo se da en la capital del país, en Montevideo, donde naturalmente, lamentablemente, hay muchísimas personas, sino también es una realidad que se da en nuestro departamento. Y me quiero referir principalmente en este sentido a la ciudad de San Carlos, donde sabemos que hay por lo menos una veintena de personas que viven en esa situación, que viven y duermen tapados por cartones en la vereda o en el porche de alguna casa vacía, como hemos visto bien cerca de ahí de la Plaza de San Carlos, o bajo el techo de alguna parada de ómnibus, ¿verdad? Porque, como digo, como pasa en otras partes, esta es una realidad que pasa en San Carlos y que no nos podemos, creo, resignar cruzados de brazos, porque lo peor que podemos hacer ante estas situaciones es naturalizarlas por el hecho de que la veamos tan a menudo y pasar por al lado como si estas personas no estuvieran ahí. Y mucho menos ahora, señor presidente, que se vino el invierno y con el riesgo que esto trae para las personas que están expuestas a las bajas temperaturas y que pueden llevarlos inclusive hasta la muerte por hipotermia, ¿verdad? Y me refiero además particularmente a San Carlos porque también es preocupante no solo que estén viviendo estas personas, tantas en situación de calle, sino porque tampoco San Carlos tiene ningún refugio para que estas personas puedan por lo menos pernoctar. Sabemos que la cantidad de cupos en los refugios nocturnos es insuficiente en todo el país, porque partimos de la base que hay solo unos 1.500 cupos
en los refugios del Mides, para muchas más personas, ¿verdad?, que lamentablemente hoy viven en situación de calle. Hoy mismo yo escuchaba en el informativo que uno de los alcaldes de uno de los municipios de Montevideo hablaba de 6.000 personas. Pero el hecho de que existan poblaciones enteras sin refugio, yo creo que aún agrava aún más esta situación. Porque fíjense ustedes, el Mides tiene no solo esta poca capacidad para atender a las personas en situación de calle, sino que además tiene solo 48 centros. Y como en tantos otros temas, se está desconociendo la realidad que viven distintos departamentos y distintas localidades, porque de esos 48 centros que tiene el Mides, 43 son en Montevideo. Solo los otros 5 se dividen entre Canelones, San José y Maldonado, que tiene uno solo en la capital departamental. Así que en San Carlos, como en otras localidades del país y como en departamentos enteros, no hay ninguno. Parecería que no tenemos gente viviendo en la calle, solo en Montevideo, en Canelones y algún otro en Maldonado y en San José, pero esto no es así. En realidad, San Carlos, hay gente que está preocupada por esto, afortunadamente hay gente que se preocupa por estas cosas, y hay también organizaciones preocupadas por esto. Es más, algunos nos contaron que llamaron al Mides, a las páginas, a los teléfonos que promocionan las páginas, el sitio web del Mides, pero les contestan que bueno, que esas personas que están durmiendo en la calle tienen que trasladarse a Maldonado, algo que no tiene sentido, ¿verdad? Porque no es posible por la distancia, no es posible tampoco porque no hay cupos suficientes en Maldonado, y además por las propias características que tiene este tipo de población, que es muy difícil lograr que se trasladen a Maldonado para conseguir un refugio para dormir de noche los días de frío. También estamos enterados que existe un proyecto de la Iglesia de San Carlos que está pensando en la creación de un refugio nocturno, pero que nos dicen que han inclusive hablado con la Intendencia Departamental de Maldonado, que aparentemente hay ahí un acuerdo establecido en donde Siempre todos votan, pero nadie pide la prórroga. ¿Solicita prórroga al tiempo del señor Edil? Unanimidad, puede continuar, señor Edil. Muchas gracias, señor presidente. Como decía, la Iglesia y la Intendencia están en conversaciones porque tienen un proyecto en conjunto de hacer un refugio para las personas en situación de calle. Según tengo entendido, la Iglesia habría conseguido algo así como $25.000 y por parte de la Intendencia estaría dispuesta a otorgar otros $25.000, creo que en materiales o en algún otro tipo de especies. Pero creemos que en definitiva es un tema que tiene que resolver el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Porque yo creo, señor presidente, que estas situaciones necesitan un abordaje institucional y multidisciplinario, que no solo resuelvan a esas personas un techo en la noche, porque hay casos que viven ahí porque están en situación extrema de pobreza, hay casos de adicciones, hay también casos de personas que tienen trastornos psiquiátricos y que necesitan atención. Y naturalmente es una atención que ni la Iglesia ni la Intendencia Departamental de Maldonado pueden resolver con esa multiplicidad de factores que actúan en situaciones como estas. Motivo por el cual, señor presidente, para ser más concretos, pedimos en forma urgente a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social que intervengan en esta realidad que están viviendo muchas personas en San Carlos. Se necesita primero que nada un refugio y se necesita además, como digo, la intervención multidisciplinaria de los equipos técnicos que tiene el Ministerio de Desarrollo para atender estas situaciones. Y en otro orden, quería referirme también para exponer una situación que viven los habitantes de La Barra, que depende también de la jurisdicción de San Carlos, una situación que viven los habitantes de La Barra y de algunas zonas cercanas, porque en los últimos días recibimos el planteo de un grupo de vecinos y de trabajadores del lugar respecto a la inseguridad que por un lado viven, porque
suceden cosas concretas y por otro lado sienten aún más los vecinos del lugar debido al estado en general que tiene el balneario y algunas cuestiones bien concretas. Por ejemplo, los trabajadores de un supermercado de la zona, el supermercado me refiero naturalmente a tienda inglesa, me han contado que han sido víctimas de roturas en sus vehículos estando en el estacionamiento que tienen en el lugar. Y también naturalmente hay denuncias de hurtos en viviendas y en comercios que literalmente muchas de estas viviendas han sido vaciadas, ¿verdad? En el caso este de los trabajadores del supermercado, fundamentalmente se debe esta situación a la oscuridad que hay en la zona, en las calles que están alrededor del supermercado, que hace que sus autos y sus motos queden expuestos a la oscuridad en el estacionamiento porque esa zona está prácticamente una oscuridad absoluta. Principalmente los días de semana, que es cuando el shopping está cerrado y entonces la oscuridad es mayor porque el shopping tiene todas las luces apagadas y porque los locales naturalmente no están abiertos. Pero esta falta de alumbrado público se da principalmente en las calles Las Brisas, en esa zona que está entre las calles Eduardo Víctor Aedo y la calle Los Destinos, pero también se constaté ahí el hecho de que hay calles que no están abiertas, como es la calle La Meditación, entre Las Brisas y Los Suspiros, perdón, donde inclusive hay un monte y naturalmente eso no ayuda mucho, ¿verdad? Porque es claro que eso alienta la acción de los delincuentes que actúan en ese lugar. En definitiva, el estado general de las calles y sobre todo la falta de iluminación con locales cerrados y hasta tapiados, en muchos casos, para que no los vandalicen, no contribuyen en nada. Los vecinos del lugar, como digo, están movilizados y en los próximos días sabemos que se van a reunir con el jefe de policía del departamento, pero está claro que si el municipio de San Carlos y la Intendencia resuelven estos problemas de alumbrado y de las calles, los trabajadores y los vecinos de la barra van a estar naturalmente mucho menos expuestos. Entendemos que la seguridad pública es una de las mayores preocupaciones que tiene la Intendencia de Maldonado, porque así lo ha dicho en reiteradas oportunidades, ¿verdad? Cada vez que se le ha cuestionado el gasto que hace esta administración con el tema de las cámaras de videovigilancia, algo que paga y que hace el gobierno central en otros departamentos, pero que acá en Maldonado va por cuenta de la Intendencia. Pero el alumbrado público, y así como el diagramado, ya termino, señor presidente, el diagramado y el mantenimiento de las calles en sí es indiscutiblemente materia específica de los municipios y del gobierno departamental, algo que está establecido en la Carta Orgánica, en la Ley Orgánica Municipal. Así que es por esto que solicitamos a las autoridades mejorar esta situación. Es todo, señor presidente. Voy a pedir que mis palabras, en lo que refiere al primer punto, a la solicitud de refugio para las personas en situación de calle en San Carlos, vayan al MIDES y a la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia. Y en lo que refiere a la barra, a la oscuridad y al estado general de las calles, al municipio de San Carlos, a la Dirección de Obras de la Intendencia y a la Dirección de Planeamiento. Sí. San Carlos Borromeo, por favor, de San Carlos. Bien. Sí, no hay ningún inconveniente. Freire. Sé que dijiste el MIDES, pero si podría ser a la Dirección Nacional de Políticas Sociales, más específicamente, del MIDES. Ningún problema. Muy bien. Muy bien. Partido Frente Amplio, señor Delgado. Gracias, presidente. Presidente, vamos a hablar de un tema que ya ha sido reiterado en esta Junta, que es de público conocimiento, que hemos tenido diferentes audiencias con el gobierno departamental. Esa audiencia que algunos medios de comunicación no se enteraron, que se ocuparon de cubrir otras cosas y no del gobierno departamental yendo al juzgado a explicar por qué se negaba la información una y otra vez. Esa información que vamos a hacer un cronograma desde que se comenzó en la órbita judicial, porque no queremos reiterar cuando comenzamos allá por el año 2015 con los pedidos de informe, después las reiteraciones que no fueron dadas respuestas,
Después, el pedido de acceso a la información pública, que tampoco se dio respuestas. Sí, cuando entramos a la órbita judicial vamos a hacer referencia. Que el 30 de octubre del 2017 se hace la demanda, se presenta en el juzgado de sexto turno. El 3 de noviembre se da traslado a la demanda y se fija audiencia para el 8 de noviembre del año 2017. El 7 de noviembre del año 2017, un día antes de fijada la audiencia, el gobierno departamental presenta la inconstitucionalidad de la Ley de Acceso a la Información Pública. Algo que era poderosamente llamativo, que en el año 2017 un gobierno y el gobierno del Partido Nacional estuviera diciendo que la Ley de Acceso a la Información Pública era inconstitucional. Ahí fue cuestionado por la GESIC, por CAINFO, algún especialista como Lanza, que dijo que era bochornoso lo que se hacía por parte del gobierno departamental. Pero no solo eso, sino que la directora de Jurídica fue más allá y salió en algunos medios de comunicación amenazando y diciendo que si seguíamos utilizando este mecanismo podíamos hasta perder el cargo porque éramos ediles departamentales. Otro bochorno del gobierno del Partido Nacional. Pero, presidente, finalmente, el 1 de febrero, la Intendencia sorpresivamente desiste de ese recurso de inconstitucionalidad. Pero en el medio de esto del que se presenta el recurso había habido una consulta a constitucionalistas, donde la Intendencia contrató a 2 constitucionalistas para que se le informara. Y es ahí que a través de los informes que se presentaron por parte de la Administración, otras contrataciones de miles de dólares que el gobierno departamental destinó para esos constitucionalistas, es que se presenta la demanda. Como decíamos, el 1 de febrero se desiste de la demanda y el 2 de febrero la Intendencia, a través de la nueva unidad de transparencia, que se iba a brindar toda la información, comienza a dar de forma muy precaria, muy lenta, alguna de la información que habíamos solicitado. El intendente departamental firma las resoluciones diciendo que la información se nos debe brindar. Lo que no decía es cuál información se nos debía brindar. Y una cosa eran las resoluciones y otra cosa eran las respuestas, si se estaba respondiendo finalmente a todo lo que habíamos solicitado. El 19 de abril, se solicita, a solicitud del juzgado, se pone en conocimiento que la información se había entregado por parte de la Intendencia. El 20 de abril se presenta un escrito agregando nueva información, expresando que de esta manera se había hecho entrega de toda la solicitud. El 26 de abril se presenta un nuevo escrito informando al juzgado que la Intendencia no ha cumplido con la totalidad de la información que se había solicitado por parte nuestra. Finalmente, el 8 de mayo se fija la primera audiencia, donde la Intendencia departamental agrega una caja con documentación y un pendrive. Esa información que se estuvo ocultando durante 3 años parece que se descajonó y se nos brindó en el juzgado. Esa información que se había ocultado una y otra vez, esa información que la directora de Jurídica decía que no teníamos derecho, se llevó a instancia judicial. Finalmente, y luego de que presentáramos un nuevo escrito diciendo que no se nos había brindado toda la información que habíamos solicitado, que se había ocultado parte de la información que pedíamos, el 17 de mayo se celebra una nueva audiencia. Y allí el gobierno departamental dice que la información se había blindado, la jueza dice que en su momento se ocultó información por parte del gobierno, los abogados de la Intendencia decían que no, y finalmente nosotros reafirmábamos que no se había brindado. Solicitan prórroga al tiempo del señor Edil. ¿Usted vota, presidente? Sí. 26 en 28 afirmativo. 26 en 28 puede continuar. Donde ahí nosotros planteamos nuevamente que la información no se había brindado en su totalidad. ¿Y qué es lo que solicita la Intendencia? Un nuevo plazo. La audiencia se iba a fijar para el viernes 18, finalmente se fijó para el día de hoy a solicitud de la Intendencia porque no le daban los tiempos, porque habían directores municipales que estaban de licencia y no tenían documentación,
algo que nos llamaba poderosamente la atención porque la Intendencia, más allá de sus directores, tienen las direcciones generales, las diferentes áreas que la información debería estar, y si no estuviera la información, se debía decir de que no se quería brindar. Y llegamos al día de hoy. Y hoy, nuevamente, recibimos una sorpresa, que el gobierno departamental vuelve a llevar información y vuelve a darnos documentación diciendo de que habían constatado de que sí, que había información que no se había brindado, y por eso la ponían a consideración en la audiencia, donde evidentemente planteamos justamente de que no se podía analizar la documentación si esa que estaba ahí era la totalidad de lo que habíamos solicitado, y es por eso que sin más plazos, el próximo jueves vamos a tener la sentencia por parte de la jueza de sexto turno. Creemos que ha sido un bochorno lo que ha hecho el gobierno departamental en lo que tiene que ver con la transparencia, con el ocultamiento de información. Y vaya si estará vigente aquella conferencia de prensa que hicimos por parte de nuestros 3 candidatos en plena campaña electoral, donde llamábamos una emergencia moral, donde decíamos que el gobierno del Partido Nacional gobernaba por unos pocos, donde decíamos que la falta de transparencia era moneda corriente porque ya lo habíamos vivido, y hoy se repite una vez más ese ocultamiento, esa falta de información, esa negación de las leyes. Es lo que sucede por parte de la administración que encabeza el intendente Antía, que estaba al frente y salía permanentemente en los medios de comunicación, la directora de Jurídica, Graciuso, la ex jueza, esa jueza que en su momento archivó la denuncia que había contra el intendente Antía por enriquecimiento ilícito, esa misma jueza que hoy encabeza el equipo de abogados, el equipo de Jurídica de la Intendencia Departamental, que salió a amenazar una y otra vez diciendo que no podíamos acceder a la información. Aparte de eso, seguimos insistiendo que hay información que no se ha brindado por parte del gobierno departamental. Y en uno de los puntos donde hace referencia al gobierno departamental y ya manifestó que no se nos va a brindar la información, que tiene que ver con lo que debían pagar al 2017 en materia de contribución inmobiliaria a los padrones del departamento, se acogen al secreto tributario, donde nosotros decimos que no corresponde porque el secreto tributario es para las personas y no para los padrones. Y allí el gobierno del Partido Nacional dice que se acogen a esa ley y que no pueden brindarnos la información. Indudablemente esperaremos la sentencia del jueves, aspiramos y confiamos que va a ser favorable para la demanda que hemos presentado contra la Intendencia Departamental, y si no lo es, buscaremos otros mecanismos constitucionales que nos permita acceder a la información. Mientras tanto, seguimos la espera de otros tantos de pedidos de informes que hemos solicitado, seguimos la espera y en estos días vence el plazo de la reiteración que hicimos hace 2 sesiones atrás de la contratación del presidente de la Cámara Empresarial, José Pepe Pereira, ese presidente de la Cámara Empresarial que sale con los autoconvocados a decir que hay que reducir el gasto del Estado y que tiene una contratación millonaria por parte del gobierno departamental y que no sabemos qué es lo que está haciendo. Gracias, presidente. Queremos que nuestra palabra pasen a la mesa política departamental del Frente Amplio, a los medios de comunicación, al intendente Antía, a la directora de Jurídica Graciuso y a la mesa política nacional del Frente Amplio. Bien. Espacio del Partido Nacional, tiene la palabra el señor Edil Infante. Buenas noches, señor presidente. Mire, señor presidente, no queremos dejar pasar el Partido Nacional, no puede dejar pasar los trascendidos de prensa de ediles de esta sede que han traicionado al departamento diciendo que el gobierno del Partido Nacional ha regalado $4 millones a los empresarios por no cobro de retorno por mayor valor. Y es bueno, señor presidente, aclarar también que estos ediles son del Frente Amplio. Señor Edil, refiérase a los hechos y no a las personas, porque si no alude. Eludo. Si usted alude, no elude. Si usted quiere hablar de determinados dichos, hable de esos dichos, no de quienes lo dijeron. Bueno, otro trascendido de prensa que dicen que le regalamos $4 millones a los empresarios.
Parece que sale de boca de gente que, mire, señor presidente, en realidad hay gente que habla porque tiene algo para decir. Y hay gente que dice algo para hablar. Y este arrancó a decir algo para hablar nomás, porque ni las bases tiene lo que dijo. Y, señor presidente, con tal de pegarle al Partido Nacional, parece que todo vale. Incluso pegarle a su propio partido. Porque es el gobierno nacional el que está dando descuentos también y perdiendo de cobrar impuestos para favorecer la inversión. Y lo está haciendo no solo con los inversores que construyen edificios, le está rogando a las multinacionales que vengan a cuenta de descuentos para contaminar el Uruguay. Entonces esto no es vender humo. Estas palabras son vender agua en polvo, una cosa que no existe. Después se lo explico. ¿Dónde están los 4 millones de dólares que nos perdimos de cobrar? ¿Dónde están? Capaz que en el Conrad, ahí sí nos perdimos de cobrar. Ahí sí nos perdimos de cobrar 4 millones de dólares. ¿Dónde están si los inversionistas no vienen? ¿Dónde están si no invierten? ¿Dónde están si no construyen? Eso es vender humo. Decir que perdimos, que regalamos 4 millones de dólares a los empresarios. La suspensión del cobro del retorno por mayor valor es un incentivo para que vengan a invertir los empresarios, porque esto está parado y lo reconoce el gobierno nacional también. Y así sí queden en el departamento no 4, sino 10, 20, 30, 40, 50 millones de dólares. Y que quede trabajo en servicios, en las torres que se construyen, con con mucamas, con jardineros, con electricistas, gente de mantenimiento, a largo plazo, a posteriori de la propia construcción. Pero hay ciudadanos de este departamento, que prefieren que la familia de Maldonado se quede sin trabajo, con tal de pegarle al gobierno del Partido Nacional y por tabla al gobierno de ellos. El afán es pegar, tirar tiro para cualquier lado. Pero la capacidad de asombro no tiene límite, señor presidente. ¿Sabe que podríamos decir entonces que el Frente Amplio le regala a los empresarios millones de dólares por estas excepciones que decimos, que estábamos diciendo que el gobierno central está dando? Y la verdad, y en esto tengo que coincidir con el partido de gobierno, con el gobierno central, menos mal que se lo están dando. Menos mal que se lo están dando. Y menos mal que se lo estamos dando acá en el departamento. Ese debería ser el discurso de todos los ediles y de todos los ciudadanos de este departamento, que queremos a este departamento. Menos mal que estamos trabajando juntos. Solicitan prórroga al tiempo del señor edil. En 30 26 en 30 puede continuar. Decía, señor presidente, menos mal que se lo estamos dando el gobierno central y el gobierno del Partido Nacional aquí en Maldonado. Pero hay ediles que prefieren cortarle la ilusión del trabajo a la gente de Maldonado con tal de pegarle al gobierno del Partido Nacional. ¿Y sabe qué, señor presidente? Quiero agregar algo. Llama la atención, porque ahora el cobro del retorno por mayor valor está suspendido. Pero llama la atención que durante el gobierno del Frente Amplio, con el decreto del cobro por retorno por mayor valor vigente,
no lo cobraban. Del 2013 para adelante dejaron de gestionarlo. 2014, 2013, se dejaron de cobrar a los empresarios. No se hizo la gestión para cobrarle. Tal vez porque se acercaban los tiempos electorales. Habría que ver por qué no lo cobraron. Hoy lo está gestionando el Partido Nacional. A eso que durante 2 años dejaron quietito. Tal vez para arrimarse a algún empresario. Por ejemplo, las torres frente a los dedos imperiales, que todos conocemos. No se estaba gestionando el cobro por retorno por mayor valor. Y no tiene por qué estar terminada la final de obra para cobrárselo. Y hay muchos ejemplos más. Simplemente digo que llama la atención que cuando podían cobrarlo no lo cobraron con el decreto vigente y cuando está suspendido para que las inversiones vengan, reclaman que los cobremos o que se los regalamos a los empresarios. Un gobierno del Frente Amplio que no nos puede dar ni enseñar nada. ¿Sabe, señor presidente? Para el que juega al casín sabe que para el chambón vuela a vista. Y el Frente Amplio tuvo la mejor época en bonanza económica y innovación tecnológica del país, del mundo. Y dieron pifia con la volada vista. A nosotros, para darnos consejos, tienen que salirse del partido. Que se vayan con otro partido, para darle consejo al Partido Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Edil. Ha culminado el espacio de los partidos políticos. Punto número 4. Exposición, Parque Industrial de Pan de Azúcar. Edil expositor, señor Fermín de los Santos. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos y a todas. Toda la bancada del Frente Amplio ha estado ocupada y preocupada por la generación de trabajo en el departamento de Maldonado y encontrar alternativas a la generación de empleos de calidad para los ciudadanos de nuestro departamento. Y este fue el eslogan de campaña del actual intendente, ingeniero Enrique Antía, y en nada es responsabilidad del Gobierno Nacional, como quiere hacer creer el señor presidente de esta Junta, en recientes declaraciones del semanario Realidad. Señor Edil, en el pasillo hablamos lo que quiera. No me puedo aludir igual que ningún otro pueda aludir. Si va a discutirme declaraciones, debatimos cuando quiera, pero no me puede nombrar. Presidente, dije. Tampoco se pasa de vivo. El presidente hay uno solo por un año. Eso es aludir. Muy bien. Y usted lo sabe porque fue presidente. Continúo. Dentro de la regla. Muchas gracias, señor presidente. Reitero que fue una consigna de campaña del señor intendente muy recordada y que generara una gran expectativa en el trabajador y la trabajadora de Maldonado. Expectativa que lamentablemente en nada se ha visto satisfecha. Varias acciones tomamos en los 10 años que fuimos gobierno en Maldonado a los efectos de impulsar actividades tales como la plantación de vid, olivos, la incubadora de empresas IDEAR y el Parque Industrial de Pan de Azúcar. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, en el gobierno del Frente Amplio comenzamos a trabajar en coordinación con OPP para concretar el proyecto de Parque Industrial, iniciativa de larga data que se remonta al gobierno del extinto Benito Stern, y un proyecto muy complejo que requiere de la intervención de múltiples actores y que logró, por ejemplo, concretar la realización de obras del primer tramo del saneamiento del predio. Fue entonces que en el 2014 se contrata, luego de un llamado público y abierto realizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Dirección Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, DINAPYME, y del Ministerio de Industria, a la empresa Oikos. Consultores seleccionados por la Comisión Administradora del Parque Industrial de Pan de Azúcar, que no solo estaba integrada por la OPP, la Intendencia de Maldonado, el municipio y el Ministerio, sino también por los representantes de los empresarios del departamento, la Cámara Empresarial de Maldonado y la Unión de Comerciantes Minoristas. Este trabajo, entregado por Oikos en marzo de 2016, fue presentado y aprobado por el municipio de Pan de Azúcar, OPP, DINAPYME y la Intendencia.
Y no digo por la CAPI, ya que hasta el día de la fecha, luego de casi 3 años que asumió este gobierno departamental del Partido Nacional, todavía no ha conformado la CAPI. Todo ello a pesar de los reclamos de los concejales del Frente Amplio, ya que se entiende que es un ámbito fundamental para el trabajo que hay por delante. Algunas características del trabajo realizado por la consultora. Da una breve reseña del proceso realizado por la empresa y lo voy a leer textual del documento presentado en esa ocasión. Entre comillas, la Intendencia Departamental de Maldonado ha definido continuar con el proceso desarrollado en la administración anterior de considerar entre sus prioridades llevar adelante acciones orientadas a la construcción de políticas de gobierno departamental en materia de fomento y desarrollo de la innovación y de contribuir a desarrollar la competitividad y el crecimiento de las actividades industriales en el departamento. En el marco de la Ley de Descentralización, en el cual fueron creados los municipios, se propusieron acciones con el municipio de Pan de Azúcar con el propósito de reactivar el proyecto Parque Industrial de la ciudad de Pan de Azúcar. Para establecer acciones con una estrategia público-privada, se conformó la Comisión Administrativa del Parque, CAPI, por actores públicos en articulación con agremiaciones que nuclean a los empresarios del departamento, como la Cámara Empresarial de Maldonado. En este marco, desde la División de Desarrollo Local de Dinamime y desde la División de Desarrollo Económico Local de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Uruguay Más Cerca, se brinda el apoyo para lograr promover esta puesta en marcha del parque y esta propuesta es una de las herramientas para lograrlo. Ahora bien, podríamos llegar a preguntarnos para qué deberíamos hacer este trabajo tan exhaustivo. Es que sin ese plan de negocios no era posible conseguir la habilitación de Dinama. Y mucho menos presentarnos ante el Ministerio de Industria al solicitar la categorización de parque industrial, si así poder darle a los empresarios interesados en instalarse en el mismo, no solo un premio en comodato, sino también que pudieran acceder a los beneficios fiscales otorgados por el Gobierno Nacional. Así fue que la consultora elaboró el plan director del parque industrial, incluyendo el estudio socioeconómico y de impacto ambiental. El documento se estructura de la siguiente manera. A, plan de negocio. B, estudio del mercado local de empleo. C, informe de comunicación del proyecto y viabilidad ambiental de localización. Y D, propuesta de indicadores de evaluación. Luego de aprobado el mencionado plan de negocios, la consultora, como último paso de lo que debía de hacer, era presentar la solicitud de habilitación ante la Dinama, y así fue como lo hicieron, y como era de esperar, de un trabajo serio y bien fundamentado, se consiguió luego de más de 20 años la categoría A. Ahora bien, una vez finalizado con dicho trámite, la consultora le entrega todo el proyecto a la Intendencia para que continúe con el trámite ante el Ministerio de Industria. Y ahí fue donde el sueño del parque industrial otra vez quedó trunco. Dentro de ese plan director, Oikos realiza un cronograma de inversiones a llevar adelante a los efectos de ir cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley de Parques Industriales. Obras que sí o sí deben hacerse, pero que lamentablemente el Ejecutivo Departamental no tuvo en cuenta a la hora de elaborar su presupuesto, por lo que de ese $1,5 millones de inversión que planteaba la consultora, que incluía obras de caminoría, iluminación, fraccionamiento de predios, continuación de las obras de saneamiento, en su último tramo, solo quedó en el presupuesto $1 millón. $1 millón que para darle una magnitud solo costó el trabajo del plan director. Con esa suma de dinero resultaba imposible que la Intendencia pudiera comprometerse ante el Ministerio de Industria a la realización de las obras reseñadas. Hasta el día de la fecha, la Intendencia, y atiéndese bien esto, porque se habla del Parque Industrial de Pan de Azúcar, hasta el día de la fecha la Intendencia no ha presentado la solicitud de categorización del Parque Industrial, lo cual no fue confirmado por el Ministerio de Industria. La Intendencia no ha hecho nada por el Parque Industrial de Pan de Azúcar, por más que el señor Intendente, en más de una oportunidad, ha ido y se ha sacado fotos en la ciudad de Pan de Azúcar. No obstante, parece que luego de algunos pedidos de informe por parte de Dinama, según consta en expediente 2018-8801-05375, la Intendencia presenta un plan de obras proyectado para el parque para el 2019, obras que hasta el momento no están previstas en el presupuesto de la Intendencia. Hace algunos días hemos presentado, como grupo político del Frente Amplio, en la mesa política,
una propuesta con varios puntos a considerar. Y una de ellas es solicitar a la Intendencia de Maldonado redireccionar algunos recursos para cumplir con las obras previstas por el plan director realizado por la constructora. A los efectos de poder contar con todas las condiciones y beneficios que cuenta un parque y poder contribuir a la generación de más actividades industriales y productivas que generan empleo genuino en el departamento. Propuestas serias y fundadas para dejar de poner piedras fundamentales y hacer un circo mediático cada vez que firmamos un comodato con empresas que hasta ahora no se han instalado en el predio ni han, por lo tanto, generado ningún puesto de trabajo. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Punto número 5, exposición, recuperación de espacios públicos, expositor Damián Tort, que había solicitado... Sí, Magdalena. Coordinado, el editor no va a hacer uso de la palabra hoy y en el momento indicado va a pedir nueva fecha. Perfecto. Pasamos al punto número 6. Asuntos centrados tramitados por la mesa, boletín número 11/2018. Solicitan que se vote. ¿27, 28, 29 afirmativo? 28 y 29 afirmativo. María. Asuntos centrados. Hay una nota del edil Antonini y el edil Fernando Borges informando situación de descontrol en la Rambla de Punta del Este, ocasionado por motonetistas que circulan sin matrículas, cascos ni luces, con escapes libres y alta velocidad, por lo que se solicita se tomen los recaudos necesarios para corregir esa situación. Destino, intendente, Intendencia Departamental, Dirección General de Tránsito y Transporte y al municipio de Punta del Este. Si la Junta habilita los destinos, se remitirá la carta. en 28 afirmativo. 27 en 28 afirmativo. Notas de los ediles Antonini y Fernando Borges, trasladando inquietud de vecinos de Ocean Park por falta de iluminación en garitas y paradas de ómnibus en ruta interbalnearia kilómetro 112. Son de uso frecuente de estudiantes, sobre todo en invierno, los cuales quedan desamparados por la oscuridad allí reinante. Asimismo, por dicha falencia, un accidente causó la muerte de un peatón. Se solicita analizar la posibilidad de colocar más iluminación en dicha zona, destino Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si la Junta habilita. afirmativo. 26 en 27 afirmativo. Nota de la Comisión de Asuntos Internos solicitando la inclusión de los siguientes asuntos en orden del día previsto para la noche de hoy. Expedientes. Número 10223 del 18. Encargado de FCA. La Estación de Fauna y Cría Autóctona de Pan de Azúcar se declaran de interés departamental las actividades que se desarrollarán con motivo de las jornadas científicas que se efectuarán del 28 al 30 de los Corrientes en Piriápolis. 20246 del 18, Roberto González, su solicitud ante la Comisión Asesora de Quita y Espera, ampararse al artículo 3 del decreto 3803 del 2005 por deuda tributaria de vivienda en Punta del Este. Tercero, 0255 del 18, caratulado presidente de la Junta Departamental, solicita a la Comisión de Obras Públicas, remite a la Comisión de Obras Públicas proyecto de decreto que define los límites de la subzona 1.4.1 costanera sobre Ruta 104. Cuarto, número 0286/2/2015, caratulado Intendencia Departamental, remite proyecto de decreto para regularizar obras sin permiso de construcción. Quinto, número 067 del 18, caratulado Intendencia Departamental, remite proyecto de decreto referente a reglamentación de uso de espacios públicos anexo a locales gastronómicos del departamento. Firman Susana de Armas, Magdalena Sumarán y Eduardo Antonini. Está coordinado, si están de acuerdo, tratamos la urgencia de los citados expedientes. En 29 afirmativo.
28 en 29, afirmativo. Hay que determinar el lugar Por su orden al final. al final de los que figuran en el orden del día. Sírvanse a manifestarse. 28 en 29 afirmativo. 28 en 29, afirmativo. No hay más. Bien. No hay más. Asuntos centrados, no hay más nada. ¿Tenés algo ahí? Señor Torres, Exposición. ¿qué tema? Maldonado, Trabajo y Desarrollo. Sí, fecha. En los primeros días de agosto, si fuera posible. Más atrás. 7 de agosto. Perfecto. Si la Junta habilita, votamos la autorización. 27 en 29 afirmativo. 27 en 29, afirmativo. La fecha sería el 7 de agosto. Sírvanse, manifestarse. Unanimidad 30 votos. 30, unanimidad, afirmativo. Tengo a Tor. Damián Tor. Como está coordinado, vamos a solicitar fecha para una exposición, la que habíamos cancelado el día de hoy. La que canceló el día de hoy, fecha libre. Para julio, si es posible. ¿En julio? por favor. Julio. A ver, la primera sería el 7, el 3. 3 de julio. Sí. Perfecto. Bien. El tema es Parque Industrial de recuperación de espacios públicos. ¿Eh? 29 en 30 afirmativo. 29 en 30, afirmativo. Noguera. Noguera. Para pedir una exposición. Sí, tema. Ley Nacional de Tránsito, autonomías, flagelo, costos y controles. Bien. Si la Junta lo autoriza. Unanimidad 30 votos. No, él no se vota. 29 en 30, afirmativo, fecha. 10 de julio. 10 de julio, si no se manifiesta. 27 en 30, afirmativo. Sánchez. ¿Qué tema? Bien, sírvanse a autorizar o no la exposición. Unanimidad 31, afirmativo. Fecha 10 de julio. Sírvanse a aprobar la fecha. 30 en 31 afirmativo. 30 en 31, afirmativo. Andrés de León. Excepciones de la construcción en Maldonado. Fecha entre el 20 y 30 de julio. Siempre tengo que votar 2 veces, pero otra vez me rezongaron. Entonces, primero votamos una y después votamos la otra. Igual me pregunto si sale negativa la fecha, ¿qué se hace? Pero bueno. En 31, unanimidad 31, perdón. 31, unanimidad, afirmativo. Fecha disponible. ¿Usted más o menos quería algo? Entre el 20 y 30 de julio. ¿Julio? Sí, julio. Finales de julio. 24. Sí, perfecto. Bien, sírvanse a autorizar. Ve, acá está el tema. Si hay que no, queda la exposición sin fecha. Sí. Sí, unanimidad 31. 31, unanimidad afirmativa, 24 de julio. No tengo más anotados. No hay más anotados. Está. ¿No? Bien, ¿tenemos algo ahí? No. Asuntos varios. Sí. Medio de 10 minutos, por favor. Es de orden, sírvanse manifestarse. En 31 afirmativo. 30 en 31, afirmativo.
Ah, que la otra vez me miraba yo y estoy cada vez más. Ahora tenés que ponerte en campaña para trabajar. Te expliqué todo el expediente. No, la pisé acá. Que me sacaron fue el orden. Perdí el orden del día. ¿Qué hacemos? Vamos. Dando el número, continuamos la sesión. Expediente 0259 del 18, Miguel Ángel Padilla solicita permiso para regularizar obra en La Barra. Decreto 3948 del 16. Informe favorable, firman Artola, Walde, Mafio, Fernández, de León y Galván. Está a consideración del cuerpo. Que se vote, solicitan varios señores ediles. Unanimidad, 31 votos, 30 en 31. 30 en 31, afirmativo. Expediente 0272 del 18, Alba Vique solicita ante la Comisión de Quitas y Esperas ampararse al decreto 3803 del 2005 y artículo 102 del decreto 3947 por deuda tributaria de vivienda en Maldonado. Informe de la Comisión de Presupuesto, afirmativo, firman Darwin Correa, Luis Artola, Natalia Freire, José Luis Rapetti, Fermín de los Santos, Federico Guerra y Carlos Flores. Está a consideración del cuerpo. Que se vote. Unanimidad, 31 votos. 31, unanimidad afirmativo. Expediente 120/2018. Luis David Rolón solicita aprobación de plano, proyecto de mensura y fraccionamiento de Las Flores. Informe favorable de la Comisión de Planeamiento que firman los ediles Infante, Sumarán, Artola y Sosa. Está a consideración del cuerpo. Sírvanse manifestarse. ¿26 en 31 afirmativo? 26 en 31 afirmativo. Expediente 0088 del 18. Roberto Rajmilevich solicita aprobación de plano, proyecto de mensura y fraccionamiento en Punta Ballena. Informe favorable de la Comisión de Planeamiento y Ordenamiento Territorial, firmado por los ediles Infante, Sumarán, Artola y Sosa. Una aclaración, que no hay firmas de los ediles del Frente Amplio porque no concurrieron a la comisión, no porque estuvieran en desacuerdo, digo porque para aclararle a los compañeros. Bien, está a consideración del cuerpo. Sírvanse manifestas. ¿28 en 31 afirmativo? 28 en 31 afirmativo. Expediente número 0223 del 18, encargada del ECFA, ya dijimos hoy que era la Estación de Cría, Fauna y Flora Autóctona de Pan de Azúcar, solicitan declarar de interés departamental las actividades que se desarrollarán con motivo de las jornadas científicas que se efectuarán del 28 al 30 de los corrientes en Piriápolis, informe
Favorable legislación, firman Varela, Sumarán, Escaso, Mafio, Triñanes, Milton Hernández y Juan Silvera. Unanimidad, 31 votos. 31, unanimidad, afirmativo. Expediente 0246 del 18, Roberto González solicita ante la Comisión Asesora de Quita y Espera ampararse en el artículo 3 del decreto 3803 del 2005 por deuda tributaria de vivienda en Punta del Este. Informe negativo de la Comisión de Presupuesto que firman Correa, Varela, Artola, Guerra y Fermín de los Santos. Sírvanse manifestarse. Unanimidad 31, afirmativo. Expediente 0255 del 18, Presidente de la Junta Departamental Rodrigo Blas remite a la Comisión de Obras Públicas proyecto de decreto que define los límites de la subzona 1.41 costanera sobre ruta 104. Informe favorable de la Comisión de Obras firmado por Artola, Walde, Fernández, Mafio de León y Marcelo Galván. Está a consideración del cuerpo. Son 29 en 31. 29 en 31 afirmativo. Adelante. Gracias, presidente. Nosotros, en realidad, con respecto a este expediente, lo estamos votando afirmativo porque entendemos que sí hay que ponerle un límite a lo que fue un cambio de la ordenanza en esa zona que permitió la construcción en altura. Pero también queremos decir que no estuvimos de acuerdo en su momento cuando se modificó, cuando se dieron excepciones con respecto a esa zona balnearia y que nos hubiera gustado, hubiéramos deseado que el límite inclusive hubiese sido menor en este momento, o sea, que hubiera permitido, digamos, que no incluya ningún otro terreno que todavía queda, digamos, ahí en esa zona por construir. A eso nos referimos. Gracias, presidente. Gracias, señora Edith. Expediente 286/2 del 15. Intendencia Departamental remite proyecto de decreto para regularizar obras sin permiso de construcción. Firma por la Comisión de Presupuesto Darwin Correa, Rapetti, Artola, Guerra y Carlos Flores. Por legislación, Varela, Sumarán, Escaso, María José Mafio, Triñanes y Milton Hernández. Está a consideración del cuerpo. 30 en 31 afirmativo. 30 en 31 afirmativo. Expediente número 067/18, decretos y ordenanzas. Intendencia Departamental remite proyecto de decreto referente a reglamentación de uso de espacios públicos anexo a locales gastronómicos en el departamento. Tiene varios informes, varios recorridos. El último de la Comisión de Legislación realiza distintos cambios, por lo que se entiende que el que está sometido a votación es este, que es el último, que tiene la firma favorable de María José Mafio, Varela, Silvera, Milton Hernández, Escaso, Magdalena Sumarán y Triñanes. Está a consideración del cuerpo. Ella no vota ninguna, 30 en 31. 30 en 31 afirmativo. Señora Irbol. Fundamental. Sí, Adelante. Gracias, presidente. Votamos afirmativo porque, bueno, hoy es una realidad y es que se utilicen, digamos, se utilizan los espacios públicos. Pero sí también desearíamos que se controle durante la época estival, que se permita, que se deje el pasaje para el peatón, porque hubo problema este verano en varios puntos, digamos, de la zona balnearia turística, que no se permitía el pasaje de los peatones, tomando en cuenta que no importa si es una persona joven, es una persona anciana o una persona con una discapacidad física, pero en realidad se tiene que respetar eso y se tiene que controlar. Gracias, presidente. Bien, señor Guerra. Fundamental, señor presidente, hemos acompañado porque en su momento nosotros hicimos una intervención marcando la problemática que traía el primer proyecto sobre estos DEC
y que eran quejas de comerciantes de Punta del Este fundamentalmente, y el costo que se ponía para los decks, las sillas, las mesas, que era casi imposible. Por suerte se rectifica eso y se lleva a un costo accesible, que además divide, lógicamente, qué es la zona turística y qué es el resto del departamento. Era algo que nosotros lo planteamos personalmente, además, hicimos una exposición en eso, y por lo tanto, siendo consecuentes con eso, acompañamos este proyecto tal como está. Gracias. Solicitan la urgencia de los expedientes tratados en la noche de hoy. Unanimidad. 30 en 30, unanimidad. Advertimos a los compañeros que Peñarol hizo 6 goles, pero igual no pasó a la segunda frase. Y siendo las 23:39, levantamos la sesión del día de fecha.